Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, queridos crespenses, otra vez estoy aquí con ustedes. Estoy en un escritorio un poco improvisado, pero la disposición siempre está, así que lo invito a quedarse durante esta media hora que vamos a estar compartiendo pensamientos, algo de música en la mitad más o menos del espacio. Pasó Pascua, pasó Semana Santa, pasó estos días especiales, pasaron estos días y yo creo que ha sido una oportunidad. No sé si muchos la habrán aprovechado, porque siempre detenerse un poco y buscar la presencia de Dios es una hermosa oportunidad para encontrar caminos nuevos. Un camino nuevo en realidad es el camino que Jesús abrió para todos nosotros. Jesús en la cruz, eso lo hablamos la semana pasada, ahora lo encontramos a Jesús vivo, levantado de los muertos, para no volver a morir. Es el primer resucitado para eternidad. Él es Dios, pero Él abrió el camino para que todos pasemos por el mismo camino y encontremos la salida, voy a cambiar palabra, la salvación. Usted debe ser salvo porque Jesús hizo todo lo necesario para ser salvo, pero no olvide que no hay ser humano que no tenga una deuda de justicia con Dios. Porque Él, siendo justo y absolutamente perfecto, exige de nosotros toda justicia. Pero Él sabe que no la podemos cumplir porque todos ya hemos pecado, todos. No hay nadie en la tierra que no caiga en pecado al poco tiempo de nacer, apenas crece, apenas comienza el hombre o la mujercita a caminar. Allí en algún momento comienzan los errores, las equivocaciones, los pecados. Y a partir de ahí somos necesitados de la ayuda de Dios. De los niños es el reino de los cielos. Eso dijo Jesús, porque con eso estableció una regla. Los niños son inocentes. Los niños son inocentes, no precisan nada para ser salvos hasta que llegue a ellos, se despierte en ellos el conocimiento del bien y del mal, cuando la conciencia comienza a hablarles y a decirle cosas que no hicieron bien. Ojalá todo padre, al ver que su hijo se equivoca, pueda sentarse al lado de él, no chirlearlo como decimos habitualmente, sino conversar en el lenguaje del niño, por supuesto. Y estoy hablando de niños que ya pueden, decir una oración gramatical, es decir, pueden expresar en palabras un pensamiento completo. Eso no lo puede hacer una criatura pequeña. Hasta 2, 3 años todavía tiene dificultades, pero cuando ya va al jardín de 4, por ejemplo, si está bien, si ha sido incentivado en su casa, ese niño va a hablar y va a decir cosas. Bueno, a partir de ahí el hombre necesita la ayuda de Dios para ser salvo. Jesús tenía muy buenas costumbres que tendríamos que imitar, no porque Él era Dios, sino que como ser humano, Él adoptó costumbres que nosotros deberíamos tener.
Una de esas costumbres es asistir a las reuniones donde se habla de la palabra de Dios. Allí es un lugar importante para poder expresarnos con Dios. Hay un versículo muy claro en Santiago que dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Es verdad esto. Dios quiere esa regla, digamos, que seamos nosotros que tengamos la iniciativa. No, Él ya la tuvo. La Biblia es parte de la iniciativa de Dios. Es un libro que fue dictado, tal vez no sería la palabra justa, sino inspirado, esa es la palabra exacta que dice la misma Biblia. Ha sido inspirado a lo largo de 1600 años y a través de aproximadamente 40 escritores y probablemente más que eso. Por lo tanto, Dios ha hecho todo lo necesario para acercarse a nosotros. Ahora usted acepta el desafío de acercarse a Dios, de buscarlo, de orar, de llamarlo, de hablar, de quedarse en silencio un momento, de esperar que Dios le conteste, porque Dios actúa no como nosotros queremos. Él no es un hombre, Él no es una mujer, es Dios. Él nos hizo a todos, es decir, Él hizo la raza humana para que nosotros podamos comprender lo que Él espera de nosotros. Por eso está la Biblia. La Biblia es un hermoso libro de revelaciones de parte de Dios. Léalo, por favor. No se deje llevar por lo que dicen de la Biblia. Tiene que leer usted mismo y comenzar a leer. Le aconsejo, lea los evangelios, lea la vida de Jesús. Le va a dar muchísima claridad. Después va a poder leer cualquier parte de la Biblia. Algunas le van a parecer oscuras todavía porque necesita tiempo, pero cuando uno ha leído la Biblia entera y ha profundizado un poquito, se da cuenta que esos 40 escritores en 1600 años tenían un respaldo de una unidad espiritual notable. No hay nada igual, no hay nada que iguale el proyecto, el plan y la ejecución de Dios en cuanto a darnos su palabra. Así que nadie puede decir, si usted no está recibiendo la enseñanza correcta en cuanto a la Biblia, lo lamento, pero se la tengo que dar, le tengo que decir, le tengo que insistir, lea la Biblia, no lo considere un libro antiguo. Estaba hablando de Jesús y sus costumbres. Él tenía la costumbre de asistir a la iglesia, lo que era la iglesia. Le llamo iglesia al salón de reunión, que no era de creyentes en él precisamente todavía, sino eran las famosas sinagogas que los judíos habían construido en toda ciudad, donde por lo menos había 10 judíos. Ahí podían hacer una sinagoga, un centro de reunión, y los escribas que están mencionados en la Biblia, en la época de Jesús había escribas y fariseos. Los escribas eran copistas, los que hacían las copias de los rollos. No había imprenta, claro. Y los fariseos eran una secta religiosa muy celosa de la práctica de las leyes de Moisés. No eran perfectos para nada, pero muchos de los fariseos observaron a Jesús para encontrarle una falla. Porque así es el religioso. Busca y mira a las personas para encontrarle una falla. No sé por qué el verdadero religioso, el que practica ritos, mira a ver quién tiene defecto para hacerlo a un lado. ¿Quién somos nosotros? Yo no me considero un hombre primeramente religioso. Soy religioso porque practico cosas. La religión es practicar cosas. La Biblia dice que la mejor religión es ocuparse de aquellos que más necesitan. Y los que más necesitan, según Dios, son las viudas y los huérfanos. A eso hay que dedicarse. Esta es la verdadera religión, ocuparse de los necesitados. ¿Verdad que no coincide con lo que nosotros llamamos religión?
La definición del diccionario, sí, ahí coincide, pero no es la definición de Dios. El diccionario es la definición de los hombres. Bueno, Jesús fue a una sinagoga y encontró allí una mujer encorvada. Una mujer encorvada, que hacía 18 años que estaba encorvada. No dice por qué, la Biblia no es un libro de medicina, simplemente habla de las personas que se encontraron con Jesús. Esta mujer se encontró con Jesús, 18 años encorvada, y digamos que Jesús la vio y tuvo compasión. La compasión es sentir un dolor aquí en el pecho por lo mal que está el otro, el prójimo. No sé si le pasa a usted. No sé si se pone mal porque su vecino, hay un vecino que tal vez lo despidieron del trabajo, tal vez hay un vecino que se sintió mal, se hizo atender y tiene una enfermedad incurable. No sé si a usted le duele todo eso o prefiere ignorarlo, decir, ese no es mi problema, habitual de esta época. Nos ocupamos de nuestros problemas pensando que es lo más importante, pero no es la voluntad de Dios que vivamos aislados y solamente ocupándonos de nosotros. Dios le llama a eso, como también lo llama el ser humano, ¿no? Le llama egoísmo, donde el yo prevalece. Dios no le agrada esto. Bueno, aquel encuentro de Jesús con esa mujer, que no tenemos datos, no sabemos qué edad tenía, no sabemos si era una anciana, si era una mujer adulta, si era una mujer todavía joven. Lo cierto es que Jesús tuvo compasión de ella y le dijo, le declaró sanidad. Le declaró sanidad. Puso las manos también sobre ella, la bendijo y aquella mujer se enderezó. Quedó bien. Recuperó su vida. Si es que la había tenido antes así, por eso le digo, no lo sé. Lo cierto es que ella enderezó su cuerpo. Imagínese, una mujer inválida, porque produce una invalidez, por más que pueda caminar, pero no poder estar erecto para hacer las cosas, es tremendo. Dios se compadece. Jesús se compadeció. Aquella mujer fue sanada. Pero había alguien religioso, como le decía antes, que estaba observando la escena, y entonces la Biblia lo dice clarito, enojado. Estaba enojado. Si usted quiere leerlo, puede leer el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 10 al 17. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Ahí está toda la historia. Aquel religioso se enojó. Y no dice que le habló a Jesús directamente, le habló a la gente en general en la sinagoga diciendo, no debe hacerse ningún trabajo en los días de descanso o de reposo, el sábado, que guarda el pueblo judío. Y Jesús le dijo, no seamos hipócritas, no sea hipócrita. Es decir, no haga un papel que no le corresponde. Si usted se le desata a su asno, por más que sea sábado, el asno era el medio de movilidad para trasladarse de un lugar a otro, por supuesto. Había algunos más ricos que tenían un carro, pero nada de auto. Estamos hablando de cuando el hombre tenía una vida muy humilde. Si se te escapa el asno, ¿acaso no vas a ir a tomarlo y atarlo de nuevo, por más que sea sábado? ¿Lo vas a dejar ir? Y Jesús sabía que no hacían eso, que cuando les afectaba a ellos, rompían las reglas y se justificaban a sí mismos. Es lo que hace el religioso. A veces se justifica a sí mismo. Por favor, no sea religioso de ritos, sea religioso de practicar las cosas como Dios quiere. Duélase por el mal ajeno,
ayude, sea servicial, pero por otro lado desarrolle una vida espiritual plena, hablando con Dios, dirigiéndose a Él. Dios está cerca de nosotros, mucho más cerca de lo que nosotros creemos, pero tenemos que hacer un movimiento. Tenemos que tener una iniciativa en respuesta a la iniciativa de Dios. Él ya tomó la iniciativa y son varias las iniciativas. Jesús es la iniciativa de Dios más importante porque en el plan de Dios estaba esto, mandar a su Hijo, Dios mismo, hecho hombre, para revelarse a los hombres. Jesús es la revelación de Dios más importante que la humanidad pueda conocer. Tal vez usted no esté de acuerdo con esto de orar por un enfermo, y usted piensa, mucha gente piensa, muchos cristianos piensan, y fíjese que le digo cristianos, no estoy rebajándolo, respeto su pensamiento, aunque no lo comparto. Yo creo que Dios puede sanar siempre, que sanar una enfermedad es regalo de Dios. Hay mucha gente que ha precisado un milagro para conocer a Dios. Llegó a estar muy enfermo y alguien oró por la persona y se sanó, y a través de ese hecho la persona comprendió que Dios existía y se hacía cargo de sus cosas. Sin duda el milagro más importante es recibir a Jesús, cambiar la vida. Ojalá usted no precise una enfermedad o precise un milagro para entender que Dios está cerca suyo, mucho más cerca de lo que usted cree. Acérquese a Dios. Es importante comprender que Él está atento a nuestras necesidades. No piense en Dios solamente en Pascua. No piense en Dios en la próxima Navidad. No piense en Dios solamente cuando usted está en crisis y superada la crisis, otra vez lo hace a un lado. No, con Dios hay que vivir diariamente y como siempre le estoy diciendo y le insisto, viva una vida espiritual, despierte a la vida espiritual que Dios creó para usted y para mí, para todo ser humano. La vida espiritual es donde la conciencia nuestra se normaliza, porque el pecado tuerce la conciencia. La Biblia lo enseña. Dice, por ejemplo, que la conciencia queda insensible, queda cauterizada, queda trabada. Entonces, lo que originalmente era la creación de Dios para que usted tuviera y decidiera y eligiera lo bueno y lo malo, un día usted mismo, sin darse cuenta, comienza a llamar bueno a lo que es malo. ¿Es así? Usted le tiene que haber pasado, por ahí tiene que haber pensado, dicho, ¿cómo puede yo haber aceptado esto que no era bueno para mi familia ni para mí? ¿Cómo no me di cuenta? Algo no está funcionando, no nos está ayudando lo que Dios puso en nosotros, la conciencia puso, para que usted sepa lo bueno y lo malo. Bien. Quiero hacer un pequeño alto en mi exposición de esta noche y quiero invitarlo a que usted escuche una canción que yo le llamo una alabanza a Dios. Para que no le sea tan larga esta charla, hacemos un pequeño alto, escuchamos una buena canción y luego continuamos. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Debido el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, tal cual consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Muy bien, continuamos entonces nuestra meditación de esta noche. La relación entre seres humanos es muy importante desde el punto de vista de Dios. Pablo, un gran apóstol del siglo I, un hombre enemigo de Cristo y que se transformó en un defensor fuerte del Evangelio y de las enseñanzas de Dios. Él le dijo a la iglesia que estaba en el pueblo de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, le dijo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Le alentó a los efesios a estar solícitos, es decir, bien dispuestos a guardar la unidad en el Espíritu para que haya paz entre ustedes. Yo tengo otra expresión, otra versión que dice: unidos, déjense guiar por el Espíritu Santo y reine entre ustedes la paz. Bueno, este programa tiene mucho que ver con la paz, usted ya lo sabe, el beso de la paz y la justicia. Algún día se van a encontrar y se van a besar, como dice el Salmo 85, de ahí me inspiré para darle el nombre a este programa. Ahora, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué pasa cuando alguien como Jesús, bueno, yo no voy a decir que somos Jesús hoy, ¿no? Pero alguien que está tratando de imitar a Jesús, se equivoca por allí, pero procura ser un hijo de Dios como Jesús lo enseñó. Supongamos que no importa de la iglesia que vaya, con el nombre que sea la iglesia, no importa eso. Pero alguien que aceptó a Jesús y procura vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó. ¿Qué le parece a usted? Entonces, si ese alguien conoce a otros, dice, vamos a juntarnos, vamos a unirnos. Y Dios dio un vínculo, ese vínculo se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para unirnos, unirlo a usted, a mí, a todos los creyentes. ¿Y cuál es el éxito que se logra en esta unión cuando el Espíritu Santo trabajó? Se logra paz. Se logra paz. Cuando en una congregación algo no está funcionando bien, es decir, hay hermanos que se están mirando mal, hay gente que quiere trabajar con un hermano pero no con el otro, ahí está fallando algo, ¿no? Ahí no se está obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. La guía, Jesús dijo, enviaré al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que la guía que tenemos en este mundo, hoy en este tiempo moderno, con toda la situación, con toda la tecnología, con todo lo que el hombre ha progresado desde el punto de vista tecnológico, el hombre sigue necesitando entender que hay que unirse al otro. Este mundo lejos de estar unido, ¿no? Y con tantas imposiciones que tenemos y de las cuales tenemos grandes dudas, no está el Espíritu Santo actuando entre los gobernantes, los dirigentes,
de los países, no está produciendo paz. Pero en la iglesia es posible. En la iglesia es posible. Es decir, si usted no lo nota en su iglesia, ore, porque esto es un regalo de Dios. Él quiere que estemos unidos. Pablo aconsejaba, unidos. Le dijo a los efesios, yo podría decir, crespenses, unidos en el Espíritu Santo, en el vínculo, en aquel lazo tan importante que se llama paz. Paz entre ustedes. Qué bueno es encontrarse con los hermanos y poder ahora tocarlo con el puño, con el codo. Más de una vez, sabiendo que hay hermanos que están con buena salud, también le damos un abrazo, pero nos estamos cuidando, siguiendo el consejo protocolar que ahora hay, pero la unidad de la iglesia. El mundo necesita ver una iglesia unida. No sé de qué iglesia va usted. Yo no le quiero hablar a los creyentes que tienen un pastor, un sacerdote que los atiende y están escuchando el programa. Le agradezco que lo siga. Le agradezco y lo bendigo. Pero les hablo a los cristianos que llevan años sin pisar la iglesia. Deme una razón para no hacerlo. No le gusta el dirigente. No le gusta la gente que se reúne así. Tiene problemas en ese nivel. Va a tener que arreglarlo, porque Dios está aconsejando la unidad. Y usted, si no está unido, es usted que se desunió. No le ponga excusa, porque con Dios no hay excusas. Ni siquiera hay razones. No busque razones con Dios. No lo busque, le aconsejo, no busque. Él no cambia, Él es el mismo siempre. Lo que cambiamos somos nosotros. Por favor, desista de todo encono, de todo odio, de todo deseo, mire lo que voy a decir, de todo deseo de venganza. No se alegre por el mal ajeno. Esto es desagradable delante de Dios. El mundo está como está porque reina todo esto. Reina el odio, reina el deseo de venganza, reina la maldad, reina la mentira. Con tal de dañar, somos capaces hasta de mentir para afectar la vida de alguien que no nos cae bien. No renunciemos a todo esto. Pablo le decía a un joven, se llamaba Tito, era un pastor que estaba en la isla de Creta, en la mitad del Mediterráneo. Él le aconsejaba esto precisamente. Cuida este detalle en la iglesia. Cuida la unidad. No dejes que triunfe el mal. No dejes. Hermanos, le digo hermano a todo que sea creyente en Jesús. Si usted recibió a Jesús algún día, pero hoy no está atendiéndolo, le digo, usted está en grave riesgo. Porque la salvación hay que cuidarla. Cuidad de ella con temor y temblor. Eso dice la Escritura. La salvación hay que cuidarla. ¿Cómo se cuida? Viviendo en el Espíritu de Dios como Él nos enseña. No puedo hacer yo algo que Él lo deje extasiado a Dios y Dios me diga, vení conmigo. No, nadie puede satisfacer a Dios de esa manera. Hace falta que creamos en Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero animarle, querido amigo. Yo quiero animarlo a que usted viva la ley del Evangelio de Dios, las leyes espirituales del reino de Dios, que son superiores, escuche bien, son superiores a los 10 mandamientos. Porque Jesús dijo, no es solo no matar. El que pensó en matar ya es culpable de matar. Fíjese, Jesús habló mucho más profundo, porque Él quiere que no solamente seamos correctos en el obrar, sino también seamos correctos en lo intencional. Que no tengamos intenciones de dañar. Tremendo, ¿no? Jesús hizo una obra maravillosa, solamente hace falta que usted crea. Esto fue
El beso de la paz y la justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,